bonita, buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Ahora que me estés viendo te deseo lo mejor. Si esta es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Elizabeth y hoy venimos a la tienda de Macro para ver qué cositas nos podemos encontrar, que nos pueden ayudar a nosotros al día a día, y ya les comentaré qué es lo que tienen que hacer para poder entrar a lo que es Macro. Esta es a la 15. El mismo sí. El Lenor. Como sé que muchas bueno, me imagino, ¿no? La verdad que no sé, pero imagino que no tenemos pues lo que es algo de hostelería y tal, pero sí que aquí compensa comprar, por ejemplo, lo que son detergentes, suavizantes, cositas como para la limpieza. Por ejemplo, mira, este pack de 2 de Ariel te sale por 23. Te sale por 23. O sea, 23.95. Luego mira este, Skip, este también te sale por 42, pero son 154 lavadas. O sea, hay cositas que realmente que merecen la pena si eres autónomo, si tienes tu papel de autónomo y esto. Así que te puedes sacar lo que es la tarjetita de Macro y la verdad es que viene bastante bien, porque merece la pena por las cosas. Por ejemplo, papel higiénico te lo venden en formato grande, servilletas, platos, productos de limpieza. Mira, por ejemplo, y la marca de ellos es la marca Metro o la marca Aro, que son cositas que si tú te vas viendo, por ejemplo, mira, este suavizante son 10 litros de este suavizante y te cuesta $8.09 este suavizante. Entonces hay varias cositas. Yo vengo, la verdad es que no vengo tampoco muy seguido. Ahora justamente ya teníamos un par de tiempo de que no vení. Por ejemplo, mira este está al 50%, mira. La segunda unidad te sale a $4.95 de lo que es el suavizante Flor. O sea, el suavizante Flor. Precio normal te sale $9.89 y la segunda unidad te sale por $4.95. Luego mira por aquí lo que es también el Lenor. O sea, hay marcas muy conocidas y que huelen delicioso, vamos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Más o menos este videito es así, orientativo para las que no conocen Macro. Porque para entrar aquí tienes que tener el carnet para poder entrar. Pero si eres autónomo, ya te digo, la verdad es que merece muchísimo la pena porque, por ejemplo, mira el rollo este de la bayeta multiusos, que ya viene precortada, que es como así como estilo rollito de papel de cocina, que solo vas tirando lo que vas necesitando. Son 14 metros y te sale por $2.89. Luego por aquí mira lo que son los estropajos estos, 100% de acero, te vienen 9 unidades y este te sale por $2.75. O sea, hay cosas que realmente merecen. Por ejemplo, mira estos estropajos de acero inoxidable te salen por $1.99. La verdad es que hay cosas que sí. Por ejemplo, mira, las galletitas estas de Vileda están por $2.75. Y si vas comprando y si tienes negocio,
Entonces hay cosas que a mayor cantidad, menor precio, te sale pues más barato de lo que yo ahora mismo te estoy comentando. Por ejemplo, mira lo que está aquí, el Fairy Platinum. Este está por $19.49. Mira este. ¿Y cuántas vienen? 75. Mira, el Fire Platinum Plus te vienen 59 y te sale por 16 euros. El Vanish. Bueno, es que mira, por ejemplo, el pack para lo que es la máquina, la lavavajillas te sale por 7.89. El Somac te sale por 15.65. Luego, mira, líquido lavavajillas también, 5 litros, 7.25. Mira el Fairy Platinum en concentrado, te sale por, ¿cuánto te sale lavavajillas concentrado? Por 15.95. Así que, por ejemplo, mira el pack ahorro de Fairy, 8.25. Y ahí están los dos paquetitos para limpiar la vitrocerámica. Mira, 13.15. O sea que hay una variedad increíble por el K7. Mira, los 5 litros del K7 está por 13.99. Así que más o menos te haces una idea de las cositas que puedes tú encontrar por acá. Mira, hay variedad increíble, chicas. Por ejemplo, el fregasuelo, mira, el 1,5 litros te sale por 92 céntimos. Que es aroma limón. Acá está aroma de pino. Está el marino, por aquí. Y que es el floral. Y está el de Marsella. Así que están todas esas. Y todas están por 92 céntimos. Limpiasuelos, ¿por cuánto sale limpiasuelos? Te sale por 5.65, pero son 5 litros, mira, de citronela, para limpiar lo que es el sanitario, el Sanicentro, te cuesta 1.59, mira, mira, 1.59. El pato te sale por 2.09. Por ejemplo, que es de macro, te sale por 1.15. Mira, por acá está el profesional. O sea, hay una diversidad, ¿verdad? Así que ya te digo, si eres autónomo, puedes llenar la solicitud online. Y online también te dan la tarjeta. Y una vez que vienes a la tienda, ya te dan lo que es la tarjetita física si tú la quieres. La verdad que nosotros nos hemos quedado con la tarjetita que nos llegó por correo cuando abrimos, cuando la solicitamos, y así nos hemos quedado, no hemos cambiado. Mira, limpia cristales, mira, 5 litros te sale por 6.69. Mira, un concentrado limpia cristales. Hay para los insectitos estos indeseables que nos vienen para la casa. Limpia cristales, mira, 7.99. O sea, aquí te vienes a hacer una compra. Limpieza con cuidado de mármol, mira, de Don Limpio, está por 5.35. Mira, aquí lo puedes ver, mira. El vinagre de limpieza, mira, el vinagre de limpieza de 5 litros. Una unidad, por ejemplo, te cuesta 4.25. Y si llevas de 3 unidades a más, te cuesta 3.59. O sea, aquí puedes ir viendo tú la variedad. Así que esto es macro, mi gente bonita, para aquellas que no conocían. Mira, para limpiar, limpiador multiusos, te sale por 2.95. Y el pronto te sale a 3.75. Así que ahí puedes ver tú y darte una ideita de las cosas que puedes encontrar aquí en macro. Limpiador a vapor sale por 34. Y lo que es esta mopa a vapor también te sale por 49. Mira, ahí está la mopa por aquí. Ahí puedes ver tú la mopa. Y por ejemplo, lo que es esta aspiradora sin bolsa, un depósito de 4 litros te sale por 79. Mira, por ejemplo, aquí hay una plancha de la marca Hata, está por 18.50. Así que te haces una idea de las cositas que se pueden encontrar.
cubos de basura, cubos para la limpieza, o sea, es que aquí encuentras absolutamente de todo. Mira, por ejemplo, el bacon ahumado a trocitos te cuesta 5.55 un kilo. Ese bacon ahumado. Mira, por este lado, por ejemplo, el queso rallado, este es un kilo, y cuesta 9.99. Miren, yo como queso, increíble, pero no me cabe en la nevera. Demasiado grande. Mira, queso para gratinar, por ejemplo, un kilo también. Ese te sale por 6.85. Un kilo, 6.85. Queso rallado para fundir te sale por 6.99. O sea que aquí están todos. Mira, los quesos, por ejemplo, taquitos de queso así para ensaladas que quedan muy buenas. Esto, el kilo te cuesta 10.99. Así que toda la variedad de queso, mira, queso rallado para pizza. Hay queso mozzarella que ya también se lo voy a enseñar. Mira, queso elemental, queso francés, el queso cheddar rallado. Es que hay una gran variedad, chicas, la verdad. Por acá está, por ejemplo, mira, el mozzarella. Mira el mozzarella, Este es mozzarella rallado, así como granito. Estos son 2 kilos. 2 kilos y está por... ay, Dios mío, ¿por cuánto está este? Por 11.99. 2 kilos de queso mozzarella. Por aquí. Mira. Por ejemplo, queso mozzarella para pizza, 8.95. Y este es mix de mozzarella, ideal también para pizza tepona. Ahí está, 13.79, 2 kilos. O sea que hay una gran variedad de lo que es quesito. Ahí está el mozzarella, ahí están los quesos internacionales, quesos frescos, los curados, las cremas. Ay, este sí que me voy a llevar uno de estos. Mira, por ejemplo, es 750 gramos y te sale uno por 8.75. 8.75. El queso cheddar también, un kilo de queso cheddar te sale por 8.99. Mira, un kilo de queso cheddar. O sea que ya puedes ver por allí. Mira lo que son el queso crema, el queso cheddar así en crema también, la Filadelfia, o sea, hay para gustos colores. Pero bueno, esto es una idea para que ustedes puedan ver lo que pueden encontrar, que también hay formatos pequeños, hay formatos familiares, digámoslo así. Y también te encuentras aquellos formatos que definitivamente que ya son para restaurantes. Por ejemplo, mira el queso Gouda 5.99 lonchas, mira. El queso, es un kilo. 5.99. El queso Edam, queso cheddar, ahí está 5.99. Entonces ya lo tienes. Y estos, por ejemplo, que son así bolsitas grandes, puedes congelar y vas sacando a medida que vas necesitando. Pero ustedes ven que aquí también encuentran cositas que nosotros podemos utilizar en casa. La mayoría es para negocios, sí, pero que también encuentras cosas para consumo. Mira, por ejemplo, este es el mozzarella, 5.75. Mira, 2 kilos y medio. El mozzarella así, mira. ¿Qué te parece? No, perdón, 31.15 este es 31.15, 1.75 es Los estoy dando, aquí está mira, de sándwich, 1.15. Así que ahí lo pueden ver, mi gente. Mira, por ejemplo, aquí estamos en las gambas, ya estamos en el lado de los mariscos. Esta gamba pelada te salen de 50 a 70 unidades. Una te cuesta 7.99 y si ya llevas de 4 en adelante te cuesta 6.65. Mira, esta es la gamba, wow, mira que te salen de 10 a 30, pero estas son gigantes. Mira, de 10 a 30, pero esta es gigante y esta te sale por 8.19 una, o sea, esta bolsa
8, no 19. Y si ya te llevas 4, te salen a 7.35. Entonces, para que tú te hagas la idea de que sí puedes llevarte una bolsita de cada cosa, ¿no? Que ya te digo que no porque es macro es que solo te van a vender las cantidades pues para industriales, vamos, así les dijera yo, industriales. Por ejemplo, mira, aquí está las conchas, navajas, mira las navajas. Y bueno, te haces una idea. Mira los mejillones de lo que puedes encontrar aquí en Macro, de lo que es el pescado congelado. Mira, bacalao, aquí lo encuentras. Eh, ¿Cómo se llaman estos? Anillas de Ponta, Argentina, te lo dice por aquí, mira. Aquí están, estas están por 6.89. 6.89. ¿Y cuánto es? Vamos a ver cuánto es este. Por lo general suelen ser un kilo. Sí, un kilo. 6, no, 6.69. Bueno, así que ya lo tiene. Y por allá está el lado de lo que es la fruta fresca. Y también tiene muy buen precio lo que es la frutita fresca. Así que nos vamos a ir también por aquel sitio. Y bueno, y aquí hace un pasito rapidito. Mira de lo que es... ay, Dios mío. Brócoli, no. Sí, brócoli, creo que es esa. Y hay de todas las frutas también, ¿eh? Mira, esta, por ejemplo, 3.89. Esta de... ay, bulbo de no sé qué. 1.25. Rábanos blancos, 3.45. Mira, para la sopita, 1.99. Esto, o sea que, mira, la calabaza. O sea, hay cositas para que veas. Así que espero que este videito te haya gustado y si es así, pues ya sabes, comparte, comenta, suscríbete para que nuestra comunidad siga creciendo cada día más. Besitos y bendiciones. Bueno, mi gente, ya regresamos de Macro, ya estamos en casita. He hecho un par de compritas. Si les soy sincera, fuimos a Macro, como quien dice, corriendo, porque teníamos, creo que como un añito de que no íbamos a Macro, y entonces al no usar la tarjetita, pues como que te quitan lo que es la membresía. Así que sí o sí teníamos que ir a hacer una comprita. Y nada, en particular me estuve cogiendo, vieron ustedes lo que son los suavizantes y artículos de limpieza. Me cogí este suavizante que otras veces que he ido me lo he traído. Estos son 4 litros y los 4 litros del suavizante, por aquí te lo voy a decir cuánto me ha costado, 2.25. 2.25 es lo que me ha costado lo que son estos 4 litros de suavizante. Es diluido, no es un suavizante espeso, pero huele muy rico. A mí me gusta mucho y bueno, y este olor azul. Me cogí también, chicas, lo que es un cheesecake, este cheesecake. El cheesecake creo que me costó 5 con algo. Les voy a decir precio para que más o menos ustedes tengan una idea. Y por aquí la tarta de cheesecake, 5.75. Mira, o sea, y son 1.250 gramos. Una tartita, 5.75. Aquí la tarjeta está congelada, por lo cual esta pues la voy a colocar por aquí para que se vaya descongelando pues a tiempo. Me cogí también servilletitas que la verdad que eh, me las cogí honestamente, pues porque como les digo, necesitaba hacer una compra, pero yo generalmente utilizo lo que es el papel toalla. Pero aquí me vienen 200 unidades. Aquí están 200 unidades y creo que esto costó, por aquí les voy a decir, servilletas 2.95. 2.95 o 200 unidades. Aquí está. Y es de doble capa. Son bastante gruesecitas. Me estuve cogiendo también lo que es la fiambrera, el fiambre jamoncito así de paleta, de jamón cocido, que está muy bueno Y son 500 gramos para que ustedes vean. Y me costó 3.19 mira.
3.19. Hay muchas hay carnes, pescados, pollos, mm, leche, azúcar, de todo, chicas, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. La verdad que es que yo les voy a dejar en la cajita de descripción el enlace directo para lo que es el enlace de Macro, para que ustedes lo tengan más fácil si les interesa. Y ya les digo, merece la pena, la verdad que sí. Me traje lo que es el queso, lonchas del queso Gouda. Este es 1 kilo, mira, 1 kilo, que ese sí que lo voy a estar congelando un poquito. 5.99, 5.99 1 kilo. Así que mira por aquí, mira si no merece la pena, o sea, 5.99. De quesos hay de todos los quesos, quesos nacionales, internacionales, de todos los quesos que tú te lo puedes imaginar. Mozzarella, hay diferentes tipos de queso mozzarella, o sea, es una locura. Me traje también lo que son estas salchichas. Mira, son estas salchichas así pequeñitas, como para pica pica. Y esto es, aquí son 100 unidades en este paquetito, son 100 unidades, es 1 kilo, 1 kilo de lo que son las salchichas. Ya te digo cuánto cuesta, 3.65. Así que mira, 3.65, 100 salchichitas, que esto yo la verdad que lo utilizo mucho, luego lo comparto, así lo voy dividiendo y tal. Y para cenas, mira, me sirve bastante para cenar y ese tipo de cositas, o para un desayunito, lo acompaño con un huevito y tal, y la verdad que es súper bien. Luego por aquí me estuve cogiendo también lo que es el papel aluminio, papel aluminio 1.95, y son ¿cuántos? 30 metros. 30 metros, 1.95. La marca Aro, la marca Aro es la marca más económica de lo que es Macro, ¿verdad? Es como el supermercado normal. Tú te vas, por ejemplo, te vas al Mercadona, te compras tú lo que es Bosque Verde, es más barato que, por ejemplo, el KH7, me estoy inventando, ¿no? Así que así está igual en Macro. Si tú te buscas la marca de ellos, de la casa, es más económica. Y luego por aquí me estuve estos pescaditos, mira, estos pescaditos así para freírlos, para hacer así como un pica pica, mira, una tardecita. Y estos a cómo estaban los pescaditos, a 2.29, a 2.29, y son 500 gramos, 500 gramos de pescadito. Así que mi gente, esta ha sido el paseíto por Macro, la pequeñita compra que yo he hecho. Ya les digo, porque si yo creo que hacía un año, si no es que más, o año y medio, que no visitábamos Macro. Así que como no estábamos utilizando la tarjeta, pues nos mandaron ese mensaje, que si no la utilizábamos antes de finalizar el mes, nos cancelaban la tarjeta. Así que por eso hemos ido, y ya hemos dicho que vamos a intentar ir por lo menos, no quizás todos los meses, pero quizás un mes sí, un mes no, y ir ahí comprando cositas. Si tienes alguna preguntita de lo que es Macro o algo, puedes dejármelo en comentarios, y lo que yo pueda contestar, con mucho gusto se los voy a contestar. Pero eso, que es como, por ejemplo, un Costco de los que hay en Madrid, que para entrar al Costco necesitas tú, o en Valencia creo que también hay, necesitas la tarjeta, pues es lo mismo, solo que allá tiene un coste, y aquí es que yo creo que en la tarjeta de Macro no nos costó nada, solamente que tienes que ser autónomo, ¿no? Autónomo, o tener una empresa, porque ahí te lo dice autónomo o empresa, o sea, si eres empresa, pues tal. Y eso, mi gente bonita. Así que gracias por estar aquí. Si has llegado hasta esta parte del videito es porque esto te ha gustado. Te invito a que lo compartas, que me dejes un corazoncito, y que comentes. La verdad es que al comentar me ayudas muchísimo para que YouTube le dé mucho más visibilidad a lo que es mi canal. Besitos y bendiciones, y si Dios lo permite, nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.